Ahora sí. Bueno, ahora estamos grabando la clase, después la vamos a subir para todas las personas que no pudieron estar ahora, y para que puedan volver a verla, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Tengan un poco de paciencia, sí, puede ser que la conexión que tienen ustedes o la que tengo yo sea un poco inestable. Voy a tratar de hablar lento, pausado, y vamos a tratar de ir explicando los conceptos. Bueno, me voy a presentar primero, ¿sí? Vamos a hacer un repaso por algunas cosas. No vamos a hacer de cuenta que no estamos pasando una cuarentena, ¿sí? Así que me permito también compartir un mate a la distancia con todos ustedes mientras comenzamos a conversar. Mi nombre es Florencia Purrié, yo soy abogada y soy docente de la Cátedra de Ciencias Sociales y Medicina. No sé si está por ahí, porque hay mucha gente conectada, algunas de los otros docentes de las cátedras que me gustaría que se presentaran. Cristina, ¿estás por ahí? Por ejemplo. A ver. Somos un montón. Bueno, ya aparecerá. La idea es, bueno, contarles que un poco la cátedra está compuesta por personas de distintas disciplinas, y que de esta manera vamos construyendo el conocimiento y hablamos entonces de la salud desde una perspectiva bien amplia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar de alguna forma a lo largo de la cursada. En relación a las cuestiones administrativas, ¿sí?, que están acá preguntando por el chat. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta: el tema de los trabajos prácticos. Cada vez que se sube un trabajo práctico, o sea, cada vez que empezamos un módulo, a partir de entonces tienen 15 días para realizar el trabajo práctico y la autoevaluación. Recuerden que tienen los foros en los horarios de sus cursadas, ¿sí?, para consultar a cada uno de sus docentes las dudas que vayan surgiendo a medida que van trabajando el trabajo práctico. La clase se la vamos a subir el enlace al entorno educativo, que es donde subimos todo, ¿sí? Y en realidad se ve por YouTube, así que es fácil acceso para prácticamente todas las personas que puedan acceder a Internet. No, tienen estas 2 semanas estos 15 días para poder hacer el trabajo, ¿sí? Aprovechen el espacio del foro administrativo y aprovechen los espacios de los foros de las cursadas para no quedarse con ninguna duda, y traten de ir entregando los trabajos a término. A ver. Quienes no puedan escuchar, chequeen el tema del sonido en sus computadoras, ¿sí? Chicos, nosotros estamos haciendo una cursada virtual. Eso implica que no hay una asistencia, ¿sí? Es todo vía este medio. Entonces, la forma en que nosotros tenemos para seguirlos en una cursada es mediante la entrega del trabajo práctico. Entonces, si ustedes no entregan los trabajos prácticos en tiempo y forma, lo que va a ir pasando es que les van a ir quedando faltantes, ¿sí? Entonces van a quedar libres por la falta de entrega de los trabajos, ¿sí? Y deben ser entregados en tiempo y forma, y vamos a suponer, en la práctica como si fueran a cursar, ¿sí? No les tomamos asistencia, pero tienen una fecha límite para entregar los trabajos, ¿sí? De manera que puedan ser evaluados. Bueno, todas las cuestiones, porque si no, no vamos a poder desarrollar el teórico, ¿sí? Así que les voy a pedir disculpas con esto, pero todas las cuestiones administrativas les voy a pedir que las vayan evacuando o por el foro administrativo de la cátedra, que lo tienen dentro del entorno educativo, o también con sus docentes.
La entrega del trabajo práctico les va a constar para la nota, ¿sí? Digamos, es importantísima la entrega. No se preocupen por la nota del trabajo. Si hay alguna dificultad con el trabajo, nosotros les vamos a avisar. Son tanta cantidad que es imposible hacer un seguimiento con algunas tareas muy puntualizado, y sobre todo en estos momentos que todos estamos adaptándonos a estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de dar clase. Vamos a empezar, ¿les parece? Un poco con el práctico de hoy. Lo que voy a hacer ahora es compartirles la pantalla, ¿sí? Para que podamos empezar a trabajar sobre nuestro tema del práctico de hoy. Bien. La relación del equipo de salud y las personas pacientes como base del derecho a la salud, desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué vamos a hablar de derechos humanos? Vamos a hablar de derechos humanos porque en principio el derecho a la salud es un derecho humano, pero además vamos a trabajar con personas, ustedes van a trabajar con personas. Entonces, frente a esa situación, debemos saber cuáles son los derechos que tenemos para también poder ser buenos agentes de salud. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son atributos que todas las personas tienen por el hecho de ser tales. Su existencia no depende del reconocimiento del Estado. Esto lo que significa es que no necesitamos que el Estado nos diga que tenemos estos derechos. Lo tenemos por el hecho de ser personas, ¿sí? Y están contemplados en distintos tipos de normas, tanto nacionales como internacionales. Y vamos a ver algunas de ellas aquí. Algunas características fundamentales para que se entienda que los derechos humanos son particulares, son una categoría específica dentro del derecho. Sus características son la universalidad, ¿sí? Esto significa que son para todas las personas, en todas las partes del planeta. Son irreversibles o irrenunciables también, digamos. Significa que no podemos renunciar a ellos porque nos protegen frente a los poderes o a los abusos de poder, mejor dicho. Bien, son transnacionales, progresivos. Cuando ampliamos un derecho no podemos volver para atrás, y son interdependientes. Esto significa que todos los derechos se relacionan. A lo largo de la materia vamos a ir viendo un poco cómo esta interdependencia se ve en las cuestiones más concretas. Por ejemplo, cuando hablemos de los determinantes sociales de la salud. En todo este marco, y en base a lo que les decía hoy, los derechos humanos, como categoría específica, nos defienden frente a lo que podrían ser determinados abusos de poder, perpetrados por un agente específico, que es el Estado. Y el Estado lo hace a partir de las personas que trabajan en el Estado y son por ende funcionarios públicos, ¿sí? Por eso, el Estado tiene tres obligaciones frente a los derechos humanos. Por un lado debe respetarlos, por otro lado debe garantizarlos y por otro lado debe satisfacerlos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el derecho a la salud. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, yo estoy entendiendo, pero como que entré un poco después porque no se podía, me parecía que tenía un límite de 100 personas y empecé a actualizar y pude meterlo. Pero sí, bastante bien. Bueno, buenísimo. La idea es que podamos ir también probando esta plataforma, tratando de ajustarla y tengamos mucha paciencia, ¿sí? Bueno, seguimos entonces, silenciamos todos los micrófonos y vamos a continuar con la presentación. ¿Desde dónde estábamos? Bien. Entonces, la definición del derecho a la salud de la OMS, ¿sí? Esta definición seguramente ya la conocen, ya la han escuchado, y la vamos a repasar. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado más alto de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión
ideología política o condición económica o social. Esta definición que toma la OMS en su propia constitución es adoptada 2 años antes de la Declaración de Derechos Humanos, donde el derecho a la salud es contemplado allí. Posteriormente, este derecho también fue establecido en otros pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Y nos interesa uno en particular, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Lo que vemos acá es el artículo 12. Como podemos ver, lo primero que hace es definirlo, o sea, reconoce el derecho a la salud de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿sí? Y por ende establece una serie de medidas que el Estado debe adoptar. Cosas o detalles como para entender cómo se van dando las cuestiones, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales es un pacto que nace en el seno de Naciones Unidas, ¿sí? Para observar el cumplimiento de ese pacto, se crea un comité, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que hace el comité es interpretar qué es lo que dice el pacto. Entonces, para interpretar de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la salud como derecho humano, debemos remitirnos a ver qué es lo que dice este comité. Y este comité lo hace, en primer lugar, a partir de la observación general número 14, ¿sí? Donde habla del derecho a la salud, que contempla tanto libertades como el derecho a controlar su salud y decidir sobre el propio cuerpo, y derechos o sistema de protección para, en igualdad de oportunidades, gozar del más alto nivel posible de salud. Ese más alto nivel posible de salud va a depender no solamente o exclusivamente de las condiciones biológicas y socioeconómicas de la persona, sino de todos los recursos que el Estado disponga para poder cumplir o garantizar con este derecho. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que dice el comité, ¿sí? ¿Qué hablamos? Cuando hablamos del derecho a la salud, ¿de qué es lo que estamos hablando? En primer lugar, estamos hablando de un derecho que es muy inclusivo, que abarca la atención de la salud tanto oportuna y apropiada, que es algo que vamos a trabajar muchísimo durante toda la cursada, abarca los factores determinantes de la salud, tanto como, por ejemplo, el acceso al agua potable, a las condiciones sanitarias adecuadas, el suministro de alimentos sanos, ¿sí? El acceso a la educación, la participación de la población. Dispone, y por ende, digamos, para organizar todo esto, lo que hace es disponer de 4 elementos esenciales. Y estos elementos van a ser la disponibilidad, que se refiere a la cantidad de establecimientos de bienes y de servicios públicos que se requieren para la atención, ¿sí? Por ejemplo, digamos, pensemos en este momento en la situación en la que estamos viviendo, cuáles son las cosas que se han hablado del sistema de salud. La necesidad de reforzar, la necesidad de mejorar, de que tiene que haber más hospitales. Bueno, toda esa tarea que está llevando a cabo el Estado tiene que ver con su obligación de garantizar el derecho a la salud, entre ellas cumpliendo con estas disposiciones. Una es la disponibilidad de los servicios, que ven que es en sentido amplio, no hablamos solamente de una cuestión. Bien, la accesibilidad